una asignatura muy importante en todas las disciplinas científicas es la estadística. Y la estadística tiene que ver con el tratamiento de datos experimentales. La, los datos experimentales son aquellos datos que obtenemos en el desarrollo de una valoración por un ensayo físico-químico, microbiológico, es decir, el tratamiento de los datos que hemos obtenido en la investigación práctica. La estadística es una herramienta en el control de calidad, indispensable en el procesamiento, en la interpretación y decisión de los resultados obtenidos en una determinación analítica. Entonces, mediante la estadística podemos evaluar la precisión de los resultados analíticos a fin de establecer la calidad de las mediciones, identificar y controlar las fuentes de error en caso necesario. Entonces, este concepto es muy importante porque al evaluar los resultados podemos darnos cuenta si estamos en buen camino o es que ha habido alguna variación fuera de control y que tiene que ver ya sea con la técnica o elegida o quizás con la práctica o la puesta en marcha de dicha técnica y que eso involucra muchos otros factores como son, digamos, temperatura, humedad, si el equipo está calibrado, etc. Entonces, la responsabilidad del analista va más allá de llevar a cabo correctamente las operaciones y lecturas en el procedimiento. O sea, no es cuestión de decir, yo he aplicado la técnica y salga lo que salga, he aplicado y he aplicado correctamente. Y esto no es así porque además hay factores que ocasionan incertidumbre. Entonces, en el análisis cuantitativo es importante tomar en cuenta todas las variables que pueden afectar el resultado. 1. Deberá calcular y anotar correctamente los resultados de cada análisis. Correctamente, ¿eso qué significa? Concentración en lo que uno está haciendo, comenzando de la pesada de la muestra o de la medición de un volumen. Deberá realizar los análisis por duplicado o triplicado para comparar los resultados. Por tanto, deberá determinar cuál es el mejor resultado y reportarlo. Y 3, aunque el mejor resultado suele ser la media aritmética o el promedio de los resultados individuales, a menudo surge la pregunta de si deberá incluirse en un resultado que parece ser discordante con los demás. Entonces, el analista deberá evaluar los resultados obtenidos y establecer los límites de error probables que puedan determinarse para el resultado final. Y para esta evaluación serán de gran utilidad herramientas de control estadístico, probabilístico o total, confiables. O sea, tenemos que tener herramientas de control estadístico, probabilístico o total, confiables. Para comprender los métodos de manejo de datos analíticos es necesario tener un concepto claro de los términos exactitud y precisión. ¿Qué es la exactitud? Esto es simplemente para rememorar lo que ustedes ya saben. Exactitud es el grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia aceptado. O sea, ¿eso qué significa? Que debemos trabajar con un patrón o con un valor de referencia aceptado. Puesto que el valor verdadero solo se conoce dentro de ciertos límites, la exactitud de un valor tampoco se conoce sino dentro de esos límites. Entonces, dicho en otras palabras, exactitud es el grado de cercanía o aproximación de un resultado o de la media aritmética de un conjunto de resultados al valor real. O sea, es el grado de cercanía o aproximación de un resultado de la media aritmética de un conjunto de resultados al valor real. Entonces, la fórmula es xi menos u o x menos u. El valor real es u. Y esta exactitud suele expresarse en términos de error. Y esta es la fórmula para determinar la exactitud.
En cambio, la precisión es la concordancia de un conjunto de resultados experimentales entre sí. ¿Cuán cerca están todos los resultados que hemos obtenido, sin relacionarse con el valor real? Suele expresarse en términos de desviación estándar, D o S, y la desviación media o el intervalo de valores, y es una medida de error aleatorio. Entonces la precisión en realidad es una medida de la capacidad para reproducir un resultado. Es el grado de confianza con que se puede repetir un experimento y este puede dar los mismos resultados. Es utilizado como sinónimo de repetibilidad. Y no, ¿esto qué significa? Que la técnica obviamente está estandarizada, está validada y además hay confiabilidad en la aplicación de la técnica por el analista. Repetibilidad de los mismos resultados en las mismas condiciones, en el mismo laboratorio. Repito que la precisión es en realidad una medida de la capacidad para reproducir un resultado, es el grado de confianza con que se puede repetir un experimento y este puede dar los mismos resultados. Sinónimo, repetibilidad. En el tratamiento de datos experimentales debemos conocer que el intervalo es la diferencia entre los resultados mayores y menores de una muestra. Si se arregla la muestra en orden creciente de magnitud y se presenta como xn menos xi, cuando las muestras tienen n igual de 3 a 10, se recomienda emplear el intervalo y no la desviación estándar. La precisión es en realidad una medida de la capacidad para reproducir un dato. Al igual que el error, también se puede expresar en forma absoluta o relativa. Aquí hablamos de reproducir un dato, ¿verdad? La precisión es en realidad una medida de la capacidad para reproducir un dato, al igual que el error también se puede expresar en forma absoluta o relativa. La precisión de un valor numérico es el grado de concordancia entre dicho valor y otros valores obtenidos, en esencia, bajo las mismas condiciones. O sea, estamos hablando de la repetibilidad de la técnica dentro de un mismo laboratorio. En cambio, la reproducibilidad tiene que ver con la repetición de los datos en otros laboratorios, pero que aplican la misma técnica. Entonces, la precisión se determina en función de la desviación estándar, la desviación media o el intervalo de valores. Y es así como tenemos que en esta gráfica vemos que hay una gran precisión, pero no hay exactitud, porque no hay una aproximación al valor real. Los datos están muy cercanos, pero lejos del valor real. En cambio, en esta otra gráfica, la precisión es prácticamente nula, porque no hay concordancia entre los resultados, todos están dispersos, aunque uno de ellos esté cercano a la exactitud, uno de ellos, al valor real. Y en cambio, en esta otra, la precisión es baja y la exactitud es baja. O sea, todos los valores están dispersos y todos están alejados del valor real. En cambio acá se ha alcanzado tanto precisión como exactitud. O sea que tenemos que todos los datos son concordantes y todos están cercanos al valor real del patrón o del analito que estamos investigando. Y este valor real se obtiene mediante la incorporación al experimento o a la medición de un patrón de concentración conocida. ¿Cuáles son los errores en las mediciones cuantitativas? El objetivo del analista no es solo procurar que el error experimental sea lo más reducido posible, sino
que sea lo suficientemente pequeño para no afectar a las conclusiones que se puedan inferir de los resultados experimentales. O sea, que hemos dicho que siempre puede haber un error, pero tiene que estar dentro de los límites y este error, por lo tanto, este error experimental debe ser lo más reducido posible. Es posible que al realizar mediciones experimentales nos preocupen tres cuestionamientos fundamentales. ¿No habrá equivocación en algunas de las mediciones experimentales individuales? Dos, ¿corresponden los resultados obtenidos al contenido real de la sustancia analizada en la muestra? Porque puede haber una precisión en los resultados, todos concordantes, pero corresponderán al contenido real, quizás están muy alejados del valor real, ¿no? Aunque haya concordancia entre los resultados. ¿Y cómo será la reproducibilidad de los resultados? Entonces uno tiene que cuestionarse, o sea, no anotar ciegamente todos los datos que uno ha encontrado, tiene que hacer estos análisis estadísticos para ver si hay exactitud y precisión. A partir de estas interrogantes podemos definir los tres tipos de errores diferentes. Tenemos errores graves, burdos, groseros o equivocaciones, los errores sistemáticos o determinados y los errores aleatorios indeterminados. Esta clase o este tema ya lo han debido llevar con la doctora Thais seguramente, únicamente vamos a hacer una retroalimentación. Los errores graves o burdos, llamados también valores extremos, errores groseros o equivocaciones, que aparecen debido a la presencia de grandes desviaciones en las condiciones de las mediciones o como resultado de apreciación del analista. Por ejemplo, confundir un 3 con un 8 o equivocaciones en la colocación de una coma de un número decimal. O puede ser el mal funcionamiento o manejo de los equipos de medición, por ejemplo, en una balanza analítica, ¿no? Los errores graves o burdos tienen que llevar a desechar este resultado. O sea, al detectarse un error burdo, este resultado debe ser desechado y, si es posible y necesario, repetir la medición. En cambio, los errores sistemáticos o determinados son aquellos que pueden atribuirse a causas definidas, como fallas en los materiales o equipos, impurezas en los reactivos, propiedades físicas o químicas no consideradas en las muestras. Suelen ser predecibles y reproducibles, y se originan a causa de un defecto en el método analítico o porque algún instrumento no funciona correctamente o a causa del analista. Por ejemplo, aquí habla de los reactivos, ¿no? Todos los reactivos, aunque tengan una calidad pro análisis, llevan cierto pequeño porcentaje de impurezas. Entonces hay que tomar en cuenta estas impurezas en el momento de preparar este porcentaje, un grado fijo de una determinación a otra. Y son de tal naturaleza que las causas pueden determinarse y sus efectos pueden eliminarse, o por lo menos reducirse en su mayor parte. En cambio, los errores burdos hacen que desechemos esa prueba y que vuelva a repetirse todo nuevamente, ¿verdad? Ejemplos de errores sistemáticos o determinados son: si el indicador empleado en una titulación vira antes del punto de equivalencia, se producirá un error sistemático. O si una titulación se realiza con una bureta sucia, que causará un error de tipo sistemático. O también, digamos, cuando uno utiliza una bureta en la que la llave está suelta y entonces está escurriendo el líquido
más de lo que uno desearía, uno puede controlar esto también, ¿verdad? Bueno, eso podría entrar inclusive en un error burdo o grosero, porque hay que utilizar equipos calibrados y que no presenten fallas, porque nos van a llevar todos ellos a cometer errores burdos o quizás a errores sistemáticos. Y la única forma de corregir este tipo de errores es detectar y eliminar la causa que los origina y o introduciendo las correcciones correspondientes en los resultados de las mediciones. Estos errores sistemáticos o determinados pueden ser corregidos normalmente por calibraciones u otros procedimientos experimentales. Incluyen los errores instrumentales, provocados por fallas o averías en los aparatos y equipos de medición. Por ejemplo, error originado por el uso de una balanza con brazos de longitudes diferentes. O lo que les decía un momento, que una bureta tiene la llave suelta y por lo tanto está escurriendo el líquido sin que podamos controlar perfectamente y nos podemos pasar del punto de viraje o no vamos a poder anotar exactamente el volumen para el volumen exacto que determina la neutralización, digamos, de un ácido base o viceversa. También errores personales, por ejemplo, el error originado por la determinación de un cambio de color con demasiado retraso. También hay un defecto de apreciación del color o la ineptitud del analista. También errores del método, originado por la presencia de una sustancia extraña en el peso de un reactivo. Un error sistemático o determinado podría ser también la falta de homogeneización de la muestra y que lleva a diferentes resultados. Entonces, la falla estaría en la preparación de la muestra. Errores constantes se producen cuando un error determinado se conserva sin variaciones a lo largo de una serie de análisis, sin que sea corregido, y es constante sin importar el tamaño de la muestra. Si la muestra pequeña representará un porcentaje muy grande en la determinación. Por el contrario, si la muestra es grande, el porcentaje será muy pequeño, pero en relación a la técnica, ¿no? Y suele originarse en fallas del equipo o de los materiales usados para el análisis. Ahora, estas fallas pueden ser cometidas en cualquier etapa de la medición, porque ustedes tienen que entender que, por ejemplo, casi en todas las muestras, se determinan diferentes parámetros. Entonces, primero puede ser la falta de homogeneización perfecta de la muestra. Otro podría ser la humedad del ambiente. Otro, la falla en la balanza. También otras fallas podrían ser la medición de un líquido en una bureta averiada o, como ya decía, con una falla en la llave de paso del líquido contenido en la bureta. Y ahí hay un sinnúmero de errores. En los errores sistemáticos determinados hay errores proporcionales. Estos errores proporcionales varían en su magnitud con el tamaño de la muestra, frecuentemente por la presencia de impureza en la misma. Esto es lo que ya les decía, ¿no? Si la muestra es pequeña, la cantidad de impureza y el error será pequeño. Pero si la muestra es grande, la cantidad de impureza y el error absoluto serán grandes, por lo que el error relativo puede permanecer constante. Y un ejemplo interesante acá de error sistemático determinado, por ejemplo, uno muy citado de este tipo de errores es el observado por Benedetti y Pichler en la determinación de aluminio como óxido de aluminio y de la lumbre de potasio, utilizando amoníaco. El almacenamiento de amoníaco en frascos de vidrio provoca el ataque del álcali
o sea, del amoníaco a los silicatos del vidrio, produciendo coprecipitación con ácido silícico. ¿No? En cambio, en el amoníaco recientemente destilado no se forma ácido silícico y se observa una diferencia en el error de la determinación previa. O sea que aquí hay una interacción entre la sustancia contenida en el frasco y el amoníaco. Ahora tenemos los errores ocasionales, aleatorios, accidentales o indeterminados. Aleatorios, accidentales o indeterminados, por eso se dice ocasionales. Son los que se encuentran más o menos fuera del control del observador y o analista y tienen signos y magnitudes determinadas solamente por casualidad. Pueden ser originados por la suma de una gran cantidad de factores cuyos efectos son tan pequeños que no es posible estudiarlos por separado. Hace un momento mencionábamos, por ejemplo, la humedad que podría afectar la pesada, por una parte, en una pequeña proporción. Luego, cuando se aplica la técnica, muchas veces es necesario separar el analito del resto de los componentes del alimento para evitar que estos interfieran en la técnica. Entonces, en esa etapa de separación del analito, pueden también llevarse a cabo o cometerse errores ocasionales, accidentales o indeterminados. Entonces, son estos los que, y como se hace por duplicado o triplicado, entonces quizás en la separación del analito, vamos a cometer pues estos errores y son estos los que provocan que al realizar una misma medición repetidamente se obtengan resultados que fluctúan, es decir, que no son siempre iguales. Por eso es que hay que hacer por duplicado, por triplicado y comparar los resultados y ver si estos tres son concordantes o si es necesario eliminar uno de estos tres. Los errores aleatorios son inevitables porque siempre hay incertidumbre en todas las mediciones físicas. Por ejemplo, aún el analista más cuidadoso leerá una bureta de 50 mililitros con una exactitud cercana a 0,01 o 0,02 mililitros al valor real. Y también depende de si está leyendo el volumen de la bureta, cuya vista esté al mismo nivel del volumen contenido en la bureta, para evitar errores de paralaje que van a dar estos errores indeterminados. Estos errores aleatorios se caracterizan porque tienen tanta probabilidad de ser positivos como negativos. Y esto hace que el promedio o media aritmética de varias réplicas de medición sea más confiable que cualquier medición individual, siempre y cuando estos tres o dos valores sean muy cercanos. Y el porcentaje de error que hemos dicho que tiene que tener un límite dentro de cada tipo de técnica, dependiendo de los diferentes métodos, se calcula de esta manera: porcentaje de error, valor mayor menos valor menor sobre la media por 100. Entonces, como siempre se tiene que hacer por duplicado o triplicado, ya determinando todos los valores, se tiene que hacer necesariamente el cálculo del porcentaje de error. Y de esa manera vamos a tener un valor, si es admitido dentro del tipo de ese método o técnica que hemos utilizado. Los valores admitidos son diferentes en los métodos. En los métodos gravimétricos se admite máximo hasta un 5% de error. Por ejemplo, en la determinación de cenizas, es un método gravimétrico, ¿verdad? O la determinación de la humedad por gravimetría. Valor volumétrico, método volumétrico, que se
obtiene por titulación, se admiten este tipo de métodos volumétricos máximo un 3% de error. Un error que sobrepase este porcentaje llevará a anular todos estos valores y repetir toda la técnica. Los espectrofotométricos, los métodos espectrofotométricos admiten máximo un 0,1% de error. ¿Esto qué significa? Que estos métodos espectrofotométricos son más exactos y específicos. Y no están acá los métodos de cromatografía. Dependiendo del tipo de cromatografía, los errores son, o el porcentaje de errores mucho más bajo aún, o sea que son mucho más sensibles y exactos, en los que no hay casi ningún porcentaje de error. Igualmente en aquellos métodos de espectrometría de masas y de absorción atómica. Entonces, mientras más sensibles, o aquellos métodos que ofrecen mayor sensibilidad y exactitud, porque además incorporan patrones y las técnicas son mucho más exquisitas, también son mucho más caros, porque necesitan mayor cantidad de equipos o de equipos de última generación, etc. Y por eso es que es tan importante la calibración o el mantenimiento de todos los equipos que se utilizan en el análisis de parámetros físico-químicos en laboratorio de bromatología. Son muy caros los resultados, ¿no? O los exámenes, porque tenemos que hacer frente o cumplir todos los requisitos en cuanto a la calibración o mantenimiento de equipos, a la calidad de los reactivos y la aplicación de las técnicas. Mientras más actualizadas y sean, obviamente se quiere mayor número de equipos modernos que requieren un mantenimiento permanente, muchos de ellos, y además también requieren la experticia de los analistas. Entonces, todo lo que ustedes ven tiene que ver con el control de calidad de los resultados que se emiten en un laboratorio. Entonces, como control de calidad, hacemos la determinación del porcentaje de error, y este porcentaje de error, de acuerdo al método, entonces bueno, como ven, los gravimétricos 5% de error, en cambio el espectrofotométrico 0,1% de error. Obviamente estos últimos son mucho más caros, ¿no? Entonces, en la presentación de datos es necesario primero arreglarlos y condensarlos de manera que las características principales del conjunto queden claras. Puede hacerse este arreglo y condensación de los datos de modo cualitativo, agrupando las mediciones, formando tablas y diagramas de frecuencia o usando estadística descriptiva. Es práctico y común agrupar los datos en orden de magnitud. Y aquí hay un refrán que dice: solo la ciencia puede generar los datos y la estadística es el arte de presentarlos. Continuando con el tema, en ciertos análisis se obtienen datos no solamente de una variable de medición, sino de dos o más variables que tienen alguna relación entre sí, siendo la más común la obtención de dos variables relacionadas entre sí. Una variable es independiente y la otra dependiente. Es decir, que podemos predecir el comportamiento de una variable dependiente y en función de otra variable denominada independiente X. Y estamos hablando de los diagramas de dispersión, o sea, del análisis de regresión lineal simple.
Para comprender y analizar mejor la relación entre dos variables, dependiente y e independiente X, es aconsejable su representación gráfica como pares cartesianos en un eje cartesiano, el cual recibe el nombre de diagrama de dispersión. Y según en estos modelos de regresión, según sean las características de los datos, se pueden utilizar los distintos modelos de regresión como sean el modelo lineal, el modelo cuadrático, el modelo exponencial y otros. Pero en este curso de bromatología nos abocaremos únicamente al análisis del modelo de regresión lineal simple. Este modelo de regresión lineal simple tiene como objetivo principal establecer una relación cuantitativa en forma de una ecuación entre dos variables. Una vez que esta relación ha sido establecida, es posible predecir el valor de una de las variables si se conoce el valor de la otra. La variable cuyo valor se predice es variable dependiente y se designa por y la variable conocida se denomina variable independiente y se designa por X, o sea, diferentes concentraciones del patrón, o sea, se hacen curvas de calibración para establecer una relación cuantitativa entre X y Y. En muchos de estos, en muchas de las técnicas se prepara una curva patrón. ¿Qué significa curva patrón? Porque estamos utilizando un patrón del analítico que se está investigando en diferentes concentraciones y cada concentración va a estar relacionada con una determinada una lectura de la absorción por espectrofotometría, o también pueden hacerse otro tipo de calibraciones con otro tipo de métodos. En la regresión lineal simple, para establecer una relación cuantitativa entre X y Y es necesario contar con cierta información muestral. Esta información muestral consiste en un conjunto de pares de observaciones de X y Y, donde cada uno de estos pares pertenece a una unidad elemental particular de la muestra. Bueno, entonces estas curvas de calibración con patrón y concentraciones conocidas se aplican en la determinación de numerosos parámetros cuyos valores están comprendidos dentro de los valores de concentración del patrón que hemos utilizado para realizar la curva de calibración. Y es muy práctico aplicar esto porque de esa manera podemos observar también aquellas lecturas que se salen de esta curva y entonces estos valores que se salen de la curva son desechados, obviamente. El tratamiento de datos experimentales tiene como objetivo medir el error de los datos y la causa de tales errores es la aproximación de medidas. Pero, bueno, en este capítulo, que son las cifras significativas, es importante conocer, hacer la lectura de estas cifras, ¿no? Con el objetivo de medir el error de los datos o para hacer una lectura exacta de las cifras significativas. Los números exactos tienen infinitas cifras significativas o dígitos, los cuales tienen un significado físico. Y estas son las cifras significativas. Entro a Meet para cortar el micrófono, ¿no? ¿Ahí? Un momentito, por favor, voy a salir del micrófono.
Un momentito, por favor. Un minutito voy a interrumpir. Está bien, doctor. Bueno, discúlpeme, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, bueno, entonces hablamos sobre las cifras significativas. Todos los dígitos distintos de cero son cifras significativas.
todos los dígitos distintos de 0. Son cifras significativas, pero los ceros entre cifras distintas de 0 son también cifras significativas. Por ejemplo, en 106 tenemos 3 cifras significativas. En 1,02 hay 3 cifras significativas. Los ceros entre cifras distintas de 0 son también cifras significativas. Y acá en esta cifra 100.349.87 hay 8 cifras significativas. En cambio, ceros a la izquierda no son cifras significativas a partir de la primera cifra distinta de 0. En este caso, el 1 sería la primera cifra distinta de 0. Y estos ceros a la izquierda no son cifras significativas. Por lo tanto, aquí solamente tenemos 4 cifras significativas. Ceros a la derecha, a partir de la primera cifra significativa distinta de 0, o al final de un número, sí es cifra significativa. Por ejemplo, tenemos 0.30, tenemos 2 cifras significativas, 0.330, 3 cifras significativas, y aquí tenemos 6 cifras significativas, porque todos son ceros a la derecha. A partir de la primera cifra significativa, o a partir del 1, aquí hay 6 cifras significativas. 0 sin coma decimal, en notación científica, por ejemplo, 5.000. Tenemos 5 por 10 a la 3, en notación significativa, ¿verdad? 5 por 10 a la 3. Entonces, aquí tenemos una sola cifra significativa. En cambio, aquí 5,0 por 10 a la 3, o sea, teniendo en cuenta esto de 0 sin coma decimal, entonces acá 5 punto o coma 0 por 10 a la 3 son 2 cifras significativas. Y 5.00 por 10 a la 3 son 3 cifras significativas. En la suma y resta, el resultado debe tener tantas cifras significativas como tenga el término con menor número de decimales. Entonces, en esta suma tenemos una cifra que es 3.14159 más 2.1. Entonces, estas serían con la menor número de decimales, 2.1, serían a esta cifra. Con redondeo 5.2. Entonces, tendríamos que la cifra significativa es 2.1 o 5.2. En la multiplicación y división, el resultado no puede contener más cifras significativas que las del término con menor número de cifras significativas. Igual que en el anterior, la cifra significativa es aquella que tiene menor número de cifras significativas. O sea, el resultado no puede contener más cifras significativas que aquellas con menor número de cifras significativas. Entonces aquí esta cifra 3,14159 por 2.1 tiene 2 cifras significativas. Su resultado total es este, pero redondeando es 6.5 o 6.6. Igual debe tener el menor número de cifras significativas, que serían 2. Y ahora esto que siempre vemos y que es útil en todo, los criterios de redondeo de cifras. Si el primer dígito no significativo está entre 0 y el 4, se elimina. Entonces 3.14 se redondea a 3.1. Siempre y cuando el primer dígito no significativo está entre 0 y 4, ¿no? Y era 4, entonces se elimina. Pero si el primer dígito no significativo
está comprendido entre 6 y 9, aquí tenemos 6 y 9, se elimina añadiendo una unidad al dígito anterior, o sería la última cifra significativa donde está el error. Entonces aquí tenemos que redondear 2.76 a 2.8. En este otro criterio de redondeo de cifras, si el primer dígito no significativo es 5, como en todas estas cifras, y el número que le precede no se cambia si es par. O sea, aquí, 3.45. El primer dígito no significativo es 5, pero el número que le precede es par. Entonces no se cambia, 3.4. Pero se va a incrementar si este número es impar. O sea, tenemos 2.75 como el dígito que le precede al no significativo número 5 o 5, entonces vamos a incrementar 2.7 a 2.8. Y en este caso 3.15 incrementamos a 3.2. Y en este otro caso 3.25 no incrementamos porque este número que le precede al 5 es par, 3.2. Se denomina cifra significativa a las cifras ciertas y la primera dudosa. Así, por ejemplo, tenemos que el ejemplo 63,7654 más menos 0,2421. La última cifra cierta es 3. La última cifra cierta es 3. Y la cifra incierta es 7. Entonces, esta cifra es la cierta y esta sería la incierta. El 7 sería una cifra incierta. Las demás cifras que le siguen al 7 no tienen significado y por ello se debe redondear el resultado en la forma de 63,8. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, 63,765 más menos 0,028 debe redondearse a 63,77. Y está el 0,028 a 0,03. 63,665 más menos 0,028 debe redondearse a 66 nada más. Y el más menos 0,028 se redondea a 0,03. En conclusión, el número de cifras significativas es el número mínimo de dígitos necesarios para escribir un valor en notación científica sin que se pierda exactitud. Hasta aquí es bastante sencillo. En cambio, ya en estas cifras ciertas y las inciertas, siempre tenemos una duda y hay que remitirse a la norma escrita para poner un valor correcto. Son prácticamente las 11 de la mañana y este es un tema bastante puntual. Por tanto, no podemos recargar con otro tema más para llenar esta hora. Así que yo les propongo que ustedes repasen o si quieren volvemos a repetir todo esto para llegar hasta las 12 o si ustedes prefieren podemos suspender este tema o esta clase hasta el próximo jueves, en el que ya vamos a entrar con otro tipo de temas
que no son tan áridos como este de los números. ¿Qué prefieren? Hay un tema, el que nos sigue, el número 7, es un tema muy bonito sobre el enfoque global de los análisis. Quizás podríamos dar la primera parte. ¿Qué preferirían ustedes? Por favor, espero su comentario o su opinión. ¿Me han escuchado o no lo he escuchado? ¿Ha hablado muy bajito o su volumen está muy bajo? Doctorita, yo creo que para la próxima clase lo dejaríamos. No sé qué opinan las demás chicas. Este es un tema muy árido, hay que pensarlo y repensarlo, leer y finalmente, como muchos temas y sobre todo, por ejemplo, en la aplicación de una técnica, yo les recomiendo no seguir la técnica de memoria, sino que hay que tener como ayuda a memoria la técnica escrita al lado para ir paso por paso, porque en un pequeño descuido uno puede saltar un determinado paso. Igual acá en la calificación o en la evaluación de las cifras ciertas, inciertas, etcétera, mejor tener una ayuda en memoria al lado en caso de duda para evitar los errores, porque lo que uno pretende es dar errores, o digo, cifras y valores confiables en el resultado de un análisis. Bueno, entonces, si no dicen nada los demás, damos por concluido este tema y nos veríamos el próximo jueves. O Está avanzaríamos el bien, próximo. doctorita. ¿Ya? Que les vaya muy bien entonces. Hasta el próximo.